Bueno, hola. Bueno, esta es la segunda parte de observación participante. Estábamos hablando sobre las formas de acceso, ¿no? Y particularmente hablando de que debemos definir cómo vamos a entrar a la forma de observación. Insisto, esto depende de los escenarios específicos. Tenemos que pensar qué necesitamos para acceder, a quiénes necesitamos para acceder y qué medidas de protección ética necesitamos considerar. Las dos preguntas primeras son relativamente sencillas de responder siempre y cuando se conozca el campo y se busque cómo explorarlo. Y la segunda, la tercera, perdón, que es sobre las cuestiones éticas, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Cuando observemos en espacios públicos, se asume éticamente que podemos acceder a registrar lo que estamos viendo. Es un espacio público y es objeto de observación. Sin embargo, si vamos a focalizar la mirada sobre un actor específico, sobre una persona específica, sí necesitamos entonces pedirle permiso a esa persona. ¿Sí? Sí necesitamos tener su permiso. Por ejemplo, yo cuando estuve haciendo observación participante con personas que tenían enfermedad renal, muchas veces observaba escenarios socialmente compartidos, que eran públicos. Por ejemplo, el acceso al hospital, ¿no? Pero cuando ya entraba dentro del hospital necesitaba el permiso de las instituciones para poder hacer observación participante dentro del hospital. Cuando hacía observación participante en los hogares de las personas también necesitaba el permiso de las personas. Cuando acompañaba a personas a sus consultas, como ustedes van a ver en la nota descriptiva que les pedí que leyeran, también necesitaba el permiso de las personas para seguir. Yo hice un tipo de observación participante que es la observación participante tipo sombra. Y eso es hacer lo que las personas hacen, ¿no? Ustedes también podrían pensar en un formato de observación donde hagan lo que las personas en la vida diaria están haciendo y registren la actividad que observaron. Eh, bueno, quizá una estrategia sería si les piden, por ejemplo, que hagan como labores de limpieza en el hogar, o si les piden, por ejemplo, que vayan a conseguir alguna cosa, ¿no?, al supermercado o al mercado, que hagan un registro del comportamiento de las personas haciendo lo que ellas hacen. Eh, También tenemos que definir cuáles son los roles participativos en la observación participante, es decir, cuáles son los grados de involucramiento, ¿no?, sobre qué tanto vamos a hacer, en qué circunstancias, porque no significa que necesariamente porque estemos en el campo expuestos, todo el tiempo vamos a hacer lo mismo que hacen los actores sociales. En mi caso, por ejemplo, que yo quería conocer experiencias y sobre todo cuando queremos documentar eso, necesitamos que los roles participativos tengan un grado de involucramiento muy alto. Obviamente hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, en la observación participante que yo realizaba, sí hacía visitas a las salas de hemodiálisis, donde las personas se llevaban a cabo como todos estos procedimientos, pero me involucraba que yo me hiciera hemodiálisis. No podía hacerlo, o sea, porque no podía hacerlo porque me tendría que hacer una intervención completamente innecesaria en mi cuerpo, y bueno, no sé en términos de experiencia corporal que implica solamente por la descripción de las personas, pero eso sí me permitía conocer qué significaba para las personas estar de 3 a 4 horas, 3 veces a la semana, conectado a una máquina que le quitaba la sangre y se la volvía a colocar después de filtrarla, y bueno, cómo operaba ese mundo, ¿no? Entonces los roles participativos nos indican qué tanto grado de involucramiento debe haber. Sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, dinámicas institucionales, quizá el grado de involucramiento sea menor a cuando queremos documentar una experiencia. Bueno, eh, definir también si vamos a presentar o ocultar nuestra finalidad. No en todos los casos necesariamente tenemos que decir que estamos haciendo observación participante. Por ejemplo, en la observación que ustedes iban a hacer en el macrobús, no necesariamente necesitaban decirle a todas las personas que ustedes estaban participando en eso. Es un espacio público. Solamente, insisto, cuando se trata de actores sociales de donde vamos a focalizar la mirada, sí necesitamos pedir como su permiso para registrar lo que ellos están haciendo. Bueno, como
como punto número 11, ya casi terminamos, tenemos que tener bien claro que la forma en cómo somos vistas e incorporadas al campo es objeto de análisis, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar haciendo estos ejercicios de reflexividad sobre cómo las personas nos están percibiendo, ¿no? Cómo nos están articulando a el mundo que nosotros estamos analizando. Porque muchas veces nos pueden percibir como extraños, nos pueden percibir como personas a las cuales no hay que confiarles nada, ¿sí? Y es bien importante ver cómo se está como haciendo todo eso, ¿no? Por ejemplo, a mí muchas veces, sobre todo al inicio, cuando yo hacía observación participante en el hospital, me pidieron utilizar bata. Esto para mí implicaba como un problema porque me posicionaba de forma muy específica en el entramado social. Me he identificado como médico, como el doctor, ¿no? Y cuando yo quería entrevistar a las personas, muchas de ellas me asumían desde ahí, ¿no? Entonces cuando yo les preguntaba sobre cómo se sentían, les preguntaba sobre cómo vivían las cosas, ellos decían respuestas como de no sé, es que pues no sé, o me daban términos médicos que a veces habían aprendido, pero no me hablaban desde la manera en cómo dotaban de sentido ellos en la vida diaria, no utilizaban los términos que habitualmente utilizaban, y asumían como cierto papel de autoridad de mi parte, ¿no? Entonces, a mí analizar como todo esto me dio la pauta de decir, pues no voy a utilizar la bata, ¿no? Y también como empezar a involucrarme desde otros lados con las personas, porque el medio del hospital necesariamente me posicionaba ahí. Cuando yo empecé a identificar esto, también opté por empezar a trabajar en asociaciones civiles que apoyaban enfermos renales, y entonces eso me dio como otra mirada, porque las otras personas me miraban como parte de una organización civil, pero es muy curioso que las organizaciones civiles están hechas por las mismas personas que tienen estas condiciones, y entonces eso me facilitó mucho las cosas. Bueno, sigamos. Esta es una diapositiva muy importante que es sobre cómo registrar todo esto que les acabo de decir. Yo les sugiero que hagan un diario de campo digital, no más que un diario de campo físico, porque el diario de campo digital nos permite ver muchísimas cosas, ¿no? Un diario de campo digital, nosotros, bueno, ahorita les voy a mostrar una imagen sobre un diario de campo digital, pero nosotros vamos a organizar en tres tipos de notas, incluso los diarios físicos, ¿no? Vamos a identificar notas descriptivas, notas metodológicas y notas analíticas o teóricas. Ustedes van a hacer de tarea una nota descriptiva y una nota metodológica para registrar lo observado. Van a hacer una nota descriptiva. ¿Y qué se hace en la nota descriptiva? Nosotros hacemos descripciones densas de los procesos de exposición al campo. ¿Cómo vivimos el campo? ¿Cuál es el sentido observado de la realidad cotidiana? O sea, ustedes, por ejemplo, si van a la nota descriptiva que yo les puse en Classroom, que yo elaboré, ustedes van a poder ver allí cómo yo describo todo el procedimiento de exposición a un proceso que es una consulta en nefrología. Las notas metodológicas, en cambio, son reflexiones sobre procesos metodológicos, sobre cómo estamos utilizando nuestros instrumentos, nuestras técnicas, dónde estamos observando, si nos está sirviendo, si necesitamos cambiar, si necesitamos ir en otros horarios, si necesitamos hacer la entrevista de distinta manera, cambiar nuestros guías de observación, etc. Todo esto es sobre notas metodológicas. Ustedes también van a poder observar en Classroom un ejemplo de una nota metodológica, particularmente que yo hago sobre preguntas de investigación y las modificaciones que necesito hacer para construir datos de forma distinta. Y también están las notas analíticas. Las notas analíticas son reflexiones donde vinculamos nuestras observaciones con respecto a condiciones teóricas, conceptos, ¿no? Con respecto a la literatura. También ustedes van a poder ver un ejemplo en el Classroom donde yo hablo cómo las personas utilizan ciertos recursos en la vida cotidiana, pero entonces empiezo a utilizar algunos conceptos de Bourdieu, y cómo esos conceptos pueden ayudarme a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces son tres ejemplos elementales. Ustedes van a hacer las notas descriptivas y las notas metodológicas.
y se van a basar en ese ejemplo. La nota metodológica no la van a hacer similar a la mía. La nota metodológica me van a decir qué mecanismos técnicos se les ocurren a ustedes para que la experiencia de observación participante sobre el fenómeno de la pandemia en la vida cotidiana, ¿qué elementos? A ver, otra vez, ya me hice bolas. ¿Qué elementos técnicos se necesitan? Por ejemplo, necesitamos hacer una entrevista, a lo mejor entrevistar a tal persona, explorar esta realidad a tales horarios, etcétera. No sé, o sea, ¿qué metodologías, qué técnicas necesitan ustedes para construir datos cualitativos sobre todo esto? Estoy tratando de recuperar un texto de Briggs que se llama Las historias en tiempo de cólera, que es sobre la epidemia en Venezuela, ¿no? Que hubo en el año 91 y 92. Extraordinario porque ese estudio nos ayuda a documentar desde una perspectiva crítica cómo se vive una emergencia epidémica y cómo la desigualdad social, cómo la violencia estructural hace que los cuerpos padezcan de forma diferenciada todo esto, por cuestiones de clase, de género y de clase social, y que puede servir de ejemplo, ¿no? O sea, yo me preguntaría si en términos de género se está experimentando de forma igual todo este asunto de la pandemia, si en términos de clase, en términos de raza, cómo hacerle para construir datos sobre eso. Ustedes me van a hacer una propuesta metodológica muy sencilla, por supuesto, sobre qué se les ocurre para en el futuro explorar este fenómeno de forma más sistemática. Bueno, el diario de campo, ahí me aparece una cosa de mí, no le doy un caso, hace rato hice una nota, es porque estoy calando software y bueno, no ignoren eso, el 14 y el 15 no tienen nada que ver, pero ya no puedo reelaborar todo esto. Bueno, el último punto, el 13, es que el diario de campo es material analizable, ¿sí? Es necesario registrar continuamente y sobre todo hacerlo en el mismo día que se hace la observación, porque si no se nos olvida. El diario es analizable. Cuando veamos el tema de análisis de datos se van a dar cuenta de todo esto, y que es elemental. Es elemental porque de ahí vamos a sacar incluso códigos, ¿no? Categorías, y bueno, para eso es el diario. Bueno, esta última diapositiva, porque otra vez ya se va a acabar el tiempo, es impresionante lo que uno puede decir o hacer en 15 minutos, es nada, pero bueno, debe nombrarse, ¿cómo escribir una nota descriptiva? Ustedes deben atender estas características, deben nombrarlo de la siguiente manera, cuando suban el archivo deben seguir esos lineamientos. ¿Por qué? Vamos rápidamente a mi pantalla, a ver, en un momento, porque necesito salir de la presentación e ir acá. Esto que tienen ustedes acá es la nota de campo que yo hice. Por favor les pido la lean detenidamente para que hagan algo similar. Y esto que yo tengo acá, bueno, ya que cargue, es un ejemplo de un diario de campo, ¿no? Un diario de campo. En este diario de campo ustedes van a ver que es bien importante nombrar los archivos de forma específica, porque de otra forma nos podemos perder muchísimo con todas las notas que hagamos. Ahí esto no carga y yo necesito terminar la presentación. No puedo mostrarles el ejemplo, no sé por qué. Bueno, mientras carga esto, regresamos acá. Yo les voy a pedir que la nombren de forma muy específica con esto que les pongo acá, pero también identifiquen por qué van a observar, ¿no? Identifiquen cuáles son los participantes. Les voy a pedir que escriban la nota en presente histórico. ¿Sí? Por ejemplo, estoy observando que yo, por ejemplo, si narrara esto en presente histórico, narraría lo que está pasando. Ahorita estoy haciendo una videollamada y estoy observando en mi pantalla que está una diapositiva que dice cómo escribir una nota descriptiva. Eso es el presente histórico, como si estuviera pasando ahora.
es necesario centrarse en describir el fenómeno y evitar calificar. Por ejemplo,